Hellum Fund es un fondo de inversión especializado en empresas privadas de alto crecimiento. Está gestionado por Baillie Gifford, una gestora escocesa con una larga trayectoria apostando por empresas disruptivas desde etapas tempranas. Su capitalización bursátil es aproximadamente de 1.2 billones de dólares americanos. Su PER no aplica directamente, ya que muchas de las empresas en su cartera no cotizan y no tienen beneficios netos reportados como una empresa pública tradicional. ¿En qué invierte este fondo? El fondo invierte en startups y unicornios globales, muchas de ellas con un alto componente tecnológico disruptivo. Algunos de los nombres conocidos en su portafolio incluyen SpaceX, ByteDance, que es la propietaria de TikTok, Stripe, etc. Estas empresas suelen estar en fases avanzadas de capital riesgo o cercanas a una potencial salida a bolsa, que es lo que se le llama el IPO. ¿Qué puede pasar con este tipo de activos? Las ventajas que tiene son acceso a empresas privadas exclusivas sin necesidad de ser un inversor institucional, gestión profesional por parte de Baillie Gifford, con experiencia en identificar tendencias a largo plazo, alta diversificación sectorial en empresas tecnológicas, biotecnológicas y financieras. Muchas de las empresas podrían tener salidas a bolsa en el futuro, desbloqueando el valor para el fondo. Los riesgos: activos y líquidos, inversiones en empresas privadas que no tienen un mercado secundario inmediato, dificultad para valorar los activos. Las valoraciones de las empresas privadas son menos transparentes y pueden estar infladas en ciertos casos. Dependencia del entorno macro, altas tasas de interés o bajo apetito por el riesgo pueden afectar tanto a las empresas como a la valoración del fondo. Conclusiones. Desde mi punto de vista, Hellum Fund es un fondo interesante para quienes buscan una exposición al mundo de las startups tecnológicas sin necesidad de entrar en rondas privadas. Sin embargo, requiere una visión a largo plazo, tolerancia al riesgo y la comprensión de que muchas de las inversiones pueden tardar años en generar retorno. Disclaimer. Este análisis refleja únicamente una opinión personal y no constituye una recomendación de inversión. No soy asesor financiero ni estoy registrado ante la CNMV. Invertir en bolsa implica riesgos. Cada inversor debe hacer su propio análisis o consultar con un profesional autorizado. Puedo tener o haber tenido posiciones en los valores mencionados.